Buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes, bienvenido a una nueva semana y ya en el mes de diciembre, el último mes del año 2018. Les saluda Daniel Barba Llanes, comunicador social periodista, tarjeta profesional 11025 del Ministerio de Educación Nacional, en vivo por Enlace Televisión y en vivo por la red social Facebook. Como siempre, invitados con temas que sabemos que es de su interés general. Y en la noche de hoy nos acompaña una persona que es reconocida y es respetada por la labor que ha desarrollado en la ciudad. Hablo del sacerdote Jaime Barba Rincón, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el hecho de estar con nosotros aquí en este espacio. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Bueno, en este programa vamos al grano sin tanto rodeos. Creo que esta pregunta se la han hecho muchas personas y quizás hasta periodísticamente se la han hecho, pero yo se la voy a volver a reiterar. ¿Cómo una persona que ha transegado por el sector público, que ha ocupado diferentes cargos en lo público, en lo privado, que ha tenido una trayectoria, deja la política de lado y se dedica a una actividad más espiritual, más calmada, como el sacerdocio, Jaime? Daniel, mira, cuando yo terminé de bachillerato en el Colegio Diego Hernández de Gallegos, que dirigían los hermanos de La Salle, yo le dije a mi papá que yo quería entrar al seminario. Y mi papá dijo, yo no me opongo, pero tienes que saber que la iglesia está unida al poder. Y a mí no me gusta una iglesia unida al poder, y menos al Partido Conservador, que está aliado con la iglesia. Y entonces eso pues hizo que yo como que me frenara un poquito en tomar la decisión. Pero yo sí continué participando en diversos grupos apostólicos, en Palestra, en la Acción Social Católica Estudiantil y después en la Acción Católica Universitaria que se llamaba Equipos Universitarios de Colombia. Y participé en movimientos estudiantiles, me gradué de economista y ocupé cargos públicos. Cuando yo fui contralor, el día que llegó Monseñor Jaime Prieto, le ofrecieron una comida en el Hotel Pipatón. Y él estaba en la mitad, el alcalde a un lado y yo estaba al otro lado. Y hubo como empatía con el obispo y él me invitó a que lo visitara en su oficina. Cuando yo estaba por terminar el periodo como contralor, me dijo que si yo le servía de asesor jurídico. Yo le dije que sí, que con mucho gusto. Y me dijo, ¿y cuánto es su honorario? Le dije, no, señor, un servicio para la iglesia. Me dijo, no, ¿cómo va a hacer? Le dije, sí. Y simultáneamente los jesuitas me dijeron que volviera a colaborarles en alguna pastoral. Y entonces yo ingresé a la pastoral penitenciaria, iba 2 veces por semana a la cárcel, algunas veces acompañando al padre Moreno y en otras acompañando al padre Francisco de Ruz. El padre Francisco de Ruz usualmente decía, yo comienzo la homilía y tú la terminas. Y así, tuve un tiempo que me dijeron después que querían que yo fuera ministro extraordinario de comunión y miembro del equipo de animación pastoral. Yo acepté, y cuando el padre José Gabriel Gómez Díaz, sobrino del padre Eduardo Díaz, era párroco y cumplía 1 año de ser párroco, invitamos a Monseñor Jaime Prieto a la celebración en el Sagrado Corazón. Y en medio de la homilía, Monseñor Jaime dijo, padre José Gabriel, a mí me encantó que ustedes hubieran escogido a Jaime Barba como ministro extraordinario de comunión, pero yo lo quiero a él para otro ministerio. Yo lo quiero a él para el diaconado permanente o para el sacerdocio, lo que Jaime quiera. Y los jesuitas al día siguiente me invitaron a ese señor y me dijeron, no, Jaime, dígale a Monseñor que nada de diaconado permanente, sino que dígale directamente que para el sacerdocio. Mire, le vamos a conseguir la entrada a la Universidad Javeriana. Y ellos hicieron las vueltas y yo ingresé a estudiar teología en la Universidad Javeriana. Y después de que ya estaba estudiando, sí le conté a Monseñor algún día, el 27 de marzo, que él cumplía años, lo invitamos a la casa
Y le conté que ya estaba estudiando en la Javeriana, ya estaba haciendo quinto semestre. Me dijo, ¿cómo va a ser? Le dije, sí. Me dijo, sigue estudiando. Y cambiaron el párroco y el padre Misael Rueda, que llegó el nuevo párroco, y dijo, Jaime, vamos a definir esto con el obispo. Entonces, en una asamblea de la diócesis, se le planteó al obispo que yo había tomado la decisión de ingresar al sacerdocio y no al diaconado. Entonces, Monseñor me dijo, Jaime, ve a tu oficina y me traes una carta diciendo eso. Entonces, él, a los 2 días, había una asamblea del clero y él presentó mi solicitud. Le sugirieron que me nombrara unos tutores, entonces me nombraron al padre Misael, al padre Ernesto Silva y al padre Arbeláez. Ellos dijeron, Jaime se ha movido siempre en los sectores medios y altos de la sociedad, vamos a mandarlo a un sector popular. Allá estaba el padre Juan José Cárdenas, y recuerdo que cuando me fueron a presentar, el padre Juan José dijo, este es un abogado que se está preparando para ser sacerdote. Un señor palomino que trabajó mucho tiempo en empresas varias pidió la palabra y le dijo, padre, él no necesita presentación porque lo conocemos desde cuando el padre Eduardo Díaz era párroco aquí, él venía a los grupos de estudio, análisis de realidad, y además cuando fue alcalde estuvo aquí muy presente en estos sectores, entonces no necesita presentación. O sea, Jaime, que lo suyo fue vocación y no fue que de pronto quiso hacer un pare en su carrera política y se le presentó la oportunidad de hacer el pare para ser sacerdote, sino que ya la traía la vocación desde claro, joven. Mucha gente ahí hablan de que son vocaciones tardías, yo digo que no. De pronto fue la decisión tardía. Recuerdo que alguna vez Monseñor Córdoba, actualmente obispo de Fontibón, me dijo que yo iba llegando tarde al sacerdocio, y le dije, no, Monseñor, recuerde la parábola del viñador que salió a contratar obreros y contrató en la mañana, contrató a media mañana, contrató a mediodía, contrató por la tarde, y bien en la tardecita siguió contratando y a todos les pagó igual. Y le dije yo, a mí me llamaron por la tardecita y voy a recibir el mismo pago que los que recibieron el llamado temprano. A propósito de pago, Jaime, a mí me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cuántos cargos públicos y cuánto tiempo en cargos públicos estuvo usted cuando ejerció lo público? Mire, mi primer cargo fue director de la Caja de Compensación Familiar CAFABA, sí, recién graduado. De ahí me nombraron en planeación municipal como jefe de desarrollo socioeconómico y posteriormente director de planeación. Recibí una beca del gobierno de Brasil y fui a estudiar finanzas y presupuestos públicos. A mi regreso me vinculé unos meses nuevamente a la administración, inclusive le entregué la alcaldía al coronel Bonilla López porque a mí me encargaron, después de que destituyeron a Víctor Navarro, me encargaron durante como 1 mes y medio y me dieron otra beca de Naciones Unidas para ir a estudiar Administración y Planeación Urbana y Regional en la Escuela Superior de Administración Pública en Bogotá. Terminados los estudios, fui elegido concejal primer suplente del doctor Horacio Serpa Uribe, pero no asistí porque el día que entregaron las credenciales, el coronel Harry Díaz me dijo, no te vayas, al final quiero charlar contigo, que nos tomemos un whisky o un vino. Le dije, bueno, y entonces me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo en Hacienda. Y le dije, pero yo represento un grupo político y tendría usted que hablar con el grupo político. Me dijo, sí, se trata de eso. Entonces él invitó a Horacio Serpa a un almuerzo y se concretó de que yo sería el jefe de Hacienda. Yo tuve algún choquecito con ese alcalde porque el consejo municipal estaba dominado por la NAPO y querían golpear a Serpa, y entonces dijeron que el municipio había perdido la mayoría de las acciones en la Casa de Mercado por culpa mía. Yo he asistido a la asamblea en que se aumentó el capital
y se amplió el objeto social. Pero el alcalde Bonilla López, por estar persiguiendo a los trabajadores del abuso en la huelga del 77, se descuidó y nunca hizo uso del derecho preferencial de comprar más acciones. Y entonces el municipio quedó en minoría, siendo que era el accionista mayoritario en la Casa de Mercado. Se comprobó que yo no tuve nada que ver con ese error que cometió la administración, pero el alcalde no se pronunció y a mí me causó molestia eso. Entonces renuncié. Y mi papá era muy cercano con Alejandro Galvis y con Alfonso Gómez Gómez. Entonces mi papá llamó a Alfonso Gómez Gómez y Alfonso Gómez Gómez le dijo, pues, mándeme al muchacho que yo le consigo puesto aquí en Bucaramanga. Y entonces me nombraron en Bucaramanga como jefe de programación y presupuesto. Era una dependencia. ¿Cuánto tiempo en la vida pública, Jaime? Pues mire, en la alcaldía estuve como 3 años como el cargo de secretario, incluyendo el de Hacienda. Luego unos 2 años en planeación municipal, en planeación departamental, 5. Luego 2 años como director de planeación departamental, 7. Y luego 1 año como gerente de la licorera, 8. Luego 1 año y medio como alcalde y finalmente un poquito más de como 3 años, era un periodo atípico, como contralor. Bueno, ¿por qué le hago la pregunta? Porque con todo ese tiempo que usted ha acuñado en la administración pública y en lo privado y también en su profesión como abogado, uno debería decir, hombre, Jaime tiene una solidez económica, pero uno lo ve a usted sencillo por las calles, con su maletín siempre, es decir, desde antes de ser sacerdote como ahora, lo ve caminando y dice uno, bueno, pero Jaime, demasiado sencillo para todas las posiciones que se ha adelantado, ha tenido. Y uno dice también, bueno, ¿por qué quizás otros cuando ocupan cargos públicos demuestran de una vez sed de poder y esa ambición? Mire, cuando yo fui gerente de la licorera y terminé el periodo, un señor en Bucaramanga me dijo, usted no aprovechó el cuarto de hora. Y yo le dije, a mí me nombraron fue para administrar y no para robar. Es decir, uno asombra ver a Jaime en esa vida sencilla, cuando uno ve que hay políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional, que en poco tiempo lo ve uno posicionado económicamente, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia que uno dice, bueno, prefirió la sencillez que otra cosa, ha sido claro en su respuesta. La vez pasada aquí estuvo Alberto Murcia Severiche, usted lo conoce, fueron, incluso pertenecieron en el último grupo político del cual usted estuvo, fue Modere, ¿no? Sí, exactamente. Eso lo lideró Alberto Murcia. Él dice que en Barrancabermeja el problema ha sido no tanto de liderazgo, sino de falta de capacidad de quienes han administrado los recursos públicos. ¿Usted qué opina al respecto? Yo diría que ambas cosas, la falta de capacidad y la falta de preparación y de experiencia. Cuando yo llegué a ser alcalde de Barrancabermeja ya había ocupado muchísimos cargos. Tenía una vasta experiencia y me había preparado en la administración pública. Entonces yo creo que no se puede improvisar en los cargos de administración pública. Tienen que llegar personas que tengan experiencia y que tengan una formación afín con el sector público, por lo menos que tengan una mínima experiencia, porque se llega sin experiencia, pues se cometen muchos errores, equivocaciones y además muchas veces se cometen errores por mal asesoramiento. Bueno, el otro año es el año político, es el último año de gobierno, es el último año del periodo de los concejales y diputados y gobernadores. Ya por ahí están saliendo en las redes sociales encuestas sobre posibles candidatos. ¿Cuál para usted sería el perfil de la persona que debería manejar los hilos de Barrancabermeja? Yo creo que la ciudad requiere un timonazo, porque en los últimos años las administraciones han caído en muchísimos errores, gravísimos errores. Entonces se requiere una persona, desde luego que sea de Barrancabermeja o por lo menos que tenga muchos años de vinculación
y que haya mostrado que no tiene antecedentes de corrupción, que se sepa claramente quién está alrededor de él, quiénes son los que lo van a acompañar en la campaña, quiénes van a financiar, de dónde van a salir los recursos para financiar, que tenga claro qué es lo que la ciudad requiere y que no se deje comprar de los contratistas, porque es que resulta que eso es un mal que se ha enquistado a nivel del país, que el que llega a la alcaldía es el que más plata obtuvo de los contratistas y luego después los contratistas necesitan recuperar la inversión y entonces se recupera poniéndole altos sobrecostos a los contratos de obras públicas. Entonces yo creo que hay una persona que mire a ver cuáles son los antecedentes de esa persona, con quién ha estado, quiénes lo han acompañado en la actividad política, qué experiencia tiene como político o como administrador público, y que tenga realmente un sentido de pertenencia y quiera realmente darle un timonazo grande a la ciudad. Bueno, con esa respuesta usted ha descartado algunos de los tantos precandidatos que suenan, pero como este no es el tema mayor que íbamos a hablar con usted, estamos en diciembre, este mensaje navideño, y seguimos con el sacerdote Jaime Barba Rincón. Diciembre es un mes de paz y amor, donde todos debemos estar juntos sin importar nuestras diferencias. Por eso quiero que celebremos juntos estas fiestas y vivamos una Navidad llena de paz y alegría. Y que este 2019 esté lleno de prosperidad y amor para toda Barranca Bermeja. Soy Elaine Jiménez Becerra y junto a mi familia les deseo una feliz Navidad y un próspero 2019. Bueno, a propósito de ese mensaje navideño, ciertamente estamos en diciembre, más no en Navidad. Navidad empieza el 16, ¿no, Jaime? Bueno, las novenas de Navidad comienzan el 16, Sí. pero entonces estamos en el tiempo de Adviento, que comenzó ayer con el primer domingo. ¿Qué significa Adviento? Adviento, en latín significa advenimiento, y en griego llegada. Significa que nos estamos preparando para la llegada del Salvador, el nacimiento del Salvador. Por eso es un tiempo de cambio, un tiempo de conversión, un tiempo de revisar la vida para ver qué le vamos a presentar al Señor antes de la celebración de la fiesta del Salvador, cuáles son los propósitos para el nuevo año. Y entonces eso implica también estar despiertos, y estar despiertos significa ver qué pasa alrededor. El cristiano católico no puede ser indiferente a lo que pase en el país, en la sociedad, porque Cristo vino a anunciar el reino de Dios, y el reino de Dios implica un cambio, una transformación de la realidad, una transformación de la realidad para que sea el amor lo que esté por encima de todo, y ello lleve a que veamos en el otro un hermano, y entonces actuemos con fraternidad, con solidaridad, y que en las relaciones estén precedidas de la justicia, porque solamente actuando con justicia en todos los campos podemos lograr la paz, que es la que el Señor viene a traer. Es que a mí me llama poderosamente la atención, Jaime, cuando está finalizando noviembre, uno ve en las redes sociales que la gente dice, llegó mi Navidad, mostrando el arbolito, mostrando las figuras navideñas, y dice uno, bueno, ese es el concepto de Navidad. O sea, ¿cuál sería el concepto, el consejo de Navidad
porque me parece que más que una figura, que unos adornos, que una bonita decoración en el hogar o en la casa, la Navidad es algo más. Claro, si la Navidad es lo mismo que decir natividad del Señor, celebramos el nacimiento del Señor, eso implica que, como decía el Evangelio de ayer, que hay que cuidarse de los excesos, de las borracheras, del exceso de comidas, de tantas cosas, porque la gente confunde la diversión con la fiesta, y son dos cosas distintas. En la diversión, la persona a nivel individual obtiene placer, pero en la fiesta es compartir, es gozo y es alegría compartida, y eso es lo que se está acabando, porque la gente cree que la fiesta es muchas comidas y muchas bebidas, pero se olvidan que para qué es lo que se está celebrando, es el nacimiento del Salvador, y eso implica la solidaridad con los más necesitados, con los más pobres, con los más humildes. Que no solamente la solidaridad es regalar juguetes, ¿no? Porque se ha pensado también que, bueno, vamos a regalarle juguetes a los niños más necesitados. Yo creo que eso abarca mucho más, ¿no? Claro, porque yo creo que antes de regalar juguetes, de pronto un niño pobre necesita ropa, calzado, necesita alimentos. Entonces, en vez de regalar tantos juguetes, pues regalemos ropa, calzado y mercados a las familias más necesitadas. ¿Hay alguna campaña de la Iglesia Católica en estos días para ese menester? Mire, en estos días, precisamente hoy se hizo una campaña que es la culminación de una campaña que se venía haciendo tanto con las iglesias cristianas no católicas y la Iglesia Católica para reunir mercados y entregárselos al servicio de jesuitas a refugiados, donde están inscritas familias venezolanas. Se habían inscrito inicialmente a 600 familias, de pronto ya el número se ha incrementado, y a esas personas que están registradas allá en la oficina de servicios jesuitas a refugiados se les van a entregar mercados, pero falta todavía mucho más generosidad por parte de la población de Barranca Bermeja con esos hermanos nuestros. Precisamente, Jaime, quizá la gente no ha valorado la crisis que se vive en el hermano país, que ha hecho que muchos venezolanos hayan salido de ese confort que tenían en su país a aventurarse en otro y lo ven hasta con malos ojos. Pues de pronto es porque algunas personas, digamos, de empleados informales se han visto desplazados, y también porque algunos patronos entonces, en vez de pagarle el salario mínimo a un colombiano, le pagan menos del salario mínimo a un venezolano, y entonces eso ahí se ha generado algún desplazamiento. Y además porque no siempre los que han venido han sido personas correctas, ha habido atracos y ha habido hasta muertes provocadas por algunos malos elementos que llegaron del vecino país. Bueno, ya lastimosamente este programa pues tiene un término, hay tanto que conversar con Jaime de su vida política, de su calidad de escritor. ¿Cuántos libros, antes de terminar, cuántos libros ha escrito usted ya, lleva ya, Jaime? Mire, yo he escrito ya 4 libros, 2 publicados y numerosos ensayos, que no he tenido el dinero para publicarlos. Por ejemplo, tengo lista la biografía de Monseñor Jaime Prieto Amaya, que se llama Jaime Prieto Amaya, profeta de los pobres, vida y pensamiento. Perfecto. ¿Sabe? Se aprobó hace poco en el Consejo Municipal el proyecto, que ya es acuerdo municipal, que da estímulos a varias áreas culturales, entre esos la literatura. Entonces, le anticipo eso, que al implementarse ese acuerdo, le dan la posibilidad a personas como usted que escribe que puedan acceder a una financiación de esas historias, esos libros, esos ensayos. Mira, yo hice un ensayo sobre las religiosas lauritas en el río Magdalena, y tenemos proyectado un libro que ya se hizo una investigación previa, y tenemos escrito ya, digamos, una parte del libro que se llama La historia de la navegación en el río Magdalena. Esa es una investigación que hemos venido haciendo con el filósofo Carlos Nicolás Hernández, que ha sido el editor de mis libros.
Perfecto, le agradecemos, Jaime, aceptar nuestra invitación, acompañarnos hoy, hablar de la vida de Jaime, hablar de lo que ha hecho Jaime y hablar de la posición política de Jaime como persona, porque fue alguien que ha incidido y ha influenciado en la ciudad y queríamos conocer cuál es su posición sobre a futuro lo que se proyecta, teniendo en cuenta que el 2019 es un año de elecciones populares. Gracias, Jaime, por acompañarnos. No, gracias a ti. Y a ustedes muy buenas noches.